Hola, hola, buenas tardes, ¿cómo andan? Vamos a iniciar un nuevo episodio de Los Cinco Elementos. Hoy estoy en Puerto Varas, en el sur de Chile, con Benjamín Costabal, de Cuña. ¿Cómo estás? Muy bien, Adrián, aquí estamos, en Puerto Varas, En como Puerto dices. Varas, al sur. Así es. ¿Qué tal el día de hoy? Acá todo bien, un poco de lluvia, un poco de frío, pero es parte de lo que vengo practicando hace 10 años, así que El está bien. otoño. Así es, sí, en Puerto Vos sos de Santiago, Sí, nací en Santiago y como te acabo de contar, me mudé hacia acá hace 10 años atrás, así que ha sido una muy buena experiencia, mucha bien. conexión con la naturaleza. Acá hay una naturaleza maravillosa. Bueno, ya es la segunda vez que participás. Has participado en el formato de las 10 preguntas, tenías que elegir 10. De 5 y 5 porque hiciste con Nicolás, tu ex compañero de Así piedra. es, estudio Eh, piedra, entonces ahora sería como, es tu revancha. mi revancha, vamos con todo, feliz. Eh, ¿La obra que tenés atrás es tuya? ¿Sí? ¿Qué es un Se acrílico? llama, se llama Plumas de Metal. La hice Bien. cuando estaba leyendo un libro de Glenn Murcutt, y se llama así, La revista Croquis. Ah, Y va acompañada de una poesía que escribí también. muy bien. ¿Y qué, es un acrílico, no? No, es óleo. Ah, ¿es sólido? Ahí se Ahí empieza se a ven ver. los... Sí, ahí se ve como el relieve. Sí. Así es. ¿Y Solés trabajar en óleo? No tanto, no tanto. Voy combinando. Ahora estoy armando un cuadro en óleo y este hace tiempo que no lo tomaba. Vengo más de de la escuela del graffiti, del gran formato, mezclando lo que tengo a la mano, como bien desordenado, como desde el punto de vista de cómo uso los materiales, ¿no? Sin pensar mucho, la verdad. Y ahora aquí quise aprovechar de darle un poco más de tiempo. El óleo tiene eso, que, no, que la obra no se acaba a la No. semana, hay que estar como combinándola un poco. Y la obra se llama Plumas de Metal, dice, todos los colores son de todos los colores, y los sonidos eran los silencios ausentes. El aire suena en la pluma, y la luz al bosque esculpe un otro nido. O Qué bueno. sea, está hablando de cómo se va configurando esta realidad que estamos viendo desde estos pequeños haz de luz que a veces hacen que uno vea las cosas. Bien. No sé. ¿Y por qué, y ya arrancamos con lo que has enviado, ¿y por qué elegís, o elegiste en este caso el óleo sobre el acrílico? ¿Por qué preferís trabajar en el óleo, que son capaz, visualmente es lo mismo, pero la técnica y el trabajo es sumamente diferente, ¿no? ¿Por qué Sí, el óleo contra el acrílico? porque la verdad te voy a responder como con preguntas, como que tenía ganas, no sé, no Ah, yo te hubiese dicho porque a mí me gusta el olor de la trementina. podría responder eso, sí, sí. No hay nada más que probar algo Mira. que tenía Viste ganas que de. el óleo tiene eso, tiene esa cuestión de agarrar el pomo y empezar con el agua de azahar, o la trementina, o Bueno, los aceites, y jugar, y esos olores ya, para mí también te vuelven, te llevan a otro lado para pintar. sí, tienes toda la razón con lo que estás diciendo, pero aquí hay una salvedad. No usé nada, Ah, solamente ¿no? directo, no le puse nada. Entonces, Ah, es la pastosidad que tiene cada pincelada, va quedando como un puntillismo, ¿cachai? porque después estaba el retrasador, que también, en un momento Sí. me volví loco con el retrasador y la transparencia. Ahorita a veces tenés un nodo que es de transparencia, creo que es el lino, ¿no? El aceite de lino. Sí. Acá en el Y, sur vende, no el atrasador, el adelantador, porque es tanto el frío que el óleo yo creo que sigue un poco vivo. Le paso el dedo y seguro. y eso también es de- bueno lo que dijiste, ¿no? Esa cuestión de que se continúa. Y hay veces que veo obras, sobre todo estas obras como más.
minimalistas o suprematistas que son dos líneas, ¿no? Y yo me, Eh, y me encanta y me pongo histérico porque pienso, ¿por qué lo terminó? ¿Cómo hizo para decir, no hago nada más, ¿no? Tipo, ¿cómo hago para, bueno, que quede ahí? Es como que no podría, ¿no? Siempre tengo que estar como haciendo algo. Toda la razón. Yo creo que la técnica es estar con varias telas al mismo tiempo. Ahí te permite ir jugando, ir un poco botando esa creatividad, esas ganas en otra y vas controlando. Claro, Lo mismo pasa con los realismos y cosas de ese tipo. Como que yo creo que hay que estar metiendo un poco de manchas en otros lugares para poder después tener la paz y la tranquilidad de pintar lo que corresponde un poco. bien. Bueno, Bien. vamos a empezar. Aquí es un punto de partida de la conversación, es como, ¿dónde quedó mi pauta acá? Es como entender qué es lo que estoy haciendo ahora, desde que partí esta etapa solo, como de hacer obras en el paisaje, entender que se trabaja con la masa, con el peso, con el equilibrio. eh, Son site específicos, o sea, esculturas de grandes formatos diseñadas para ciertos lugares. Y ahí viene todo este mundo interesantísimo que es que las cosas grandes a veces toman ligereza, levedad, debido a ciertos movimientos o cosas como aquí este escrito tan bonito que tiene Arquímedes del 287 a.C. que dice, dame un punto de apoyo y soy capaz de mover el mundo con una palanca, ¿cachai? Entonces, a partir de esos conceptos, ir haciendo, ir jugando con las piezas que están ahí disponibles. Bien. ¿Ya? ¿Y por qué el paisaje? Porque vamos a hablar mucho de paisaje. Vamos a hablar de paisaje, sí. ¿Por qué trabajo en el paisaje? Sí, pues sí. ¿Qué te gustó del paisaje? Me parece que es inconmensurable y es bello, por lo menos el sur de Chile o ciertos lugares. Creo que hay algo, hay una relación espiritual ahí con la maravilla de la creación. Bien, En ese sentido, estas obras están ayudando al visitante a tener una experiencia como explorativa de encontrarse con la materia, de encuadrar el paisaje desde el visor ir recorriéndolo, ir descubriendo, ir desvelando la obra. Y eso creo que para este mundo actual, atiborrado de información, eh, y de virtualidad, el ver las cosas, darte cuenta de lo bonito o el regalo que es el presente, de poder estar parado en un lugar y mirarlo y poder contemplarlo, ver un pájaro volar, una sombra de una escultura sobre la ladera, el viento en la cara, este tipo de cosas, son situaciones que me parece que son muy importantes de llevarla a la reflexión del mundo actual. bien, Es lo que trato de hacer y nada, creo que estos 5 elementos son la oportunidad. Mira, yo aquí lo que traté de hacer es mostrarte los 5 elementos bien, eh, y poner la palabra complemento. Entonces, pasa a la próxima. Si tú te fijas, la intención es de yo te voy a mostrar todas las cosas juntas y después las voy a ordenar para que vayamos teniendo como las capas de conversación y no comernos una temática con una obra que no es la mejor para eso, ¿vale? bien, Entonces, en Oficina elegí la majestuosa obra del Peine el Viento de Eduardo Chillida. Luego no tuve vamos a la próxima. No tuve la capacidad de frenarme ahí y sumé a estos arquitectos que hicieron una obra de arte que se llama Parque Piedra Tosca. En maqueta elegí la gran maqueta de Richard Serra de la materia del tiempo, del Guggenheim de Bilbao. Vamos a la wow. próxima. Y en los dibujos del gran Cristo con Jean-Claude. Vamos a la próxima. Oh, están todos como muy relacionados. Sí, sí, total. Son mis próceres, mis maestros. Y en objeto, elegí un objeto que lo voy a sacar ahí a colación cuando corresponda, pero es a partir de esta obra del Guardián, que es una obra personal, propia, la primera. Y Bien, vamos a la próxima. Y aquí ya podemos ver el panorama general y me di la licencia de poder ordenarlos en función de la conversación que vamos a tener. muy bien. ¿Ya? Ah, es como, Entonces, claro, como un gradiente, ¿no? Como hasta llegar hasta, lo último sería como Serra. así es, vamos a partir primero con las dos primeras obras de obra ajena.
luego nos pasamos al dibujo de Cristo, después nos vamos al objeto del guardián, la obra propia que es el Titán, y por último la maqueta de la materia del tiempo. No, estoy en un trabajo bien riguroso e intenso de poder llevar adelante la investigación de las obras que me interesan. He leído mucho sobre ellos, he podido medirlas, pegarles, tocarlas, dibujarlas. Y nada, hay un mundo ahí que está pasando de cosas bonitas y sobre todo de los personajes. Por eso quise mostrar primero las caras, porque cada Bien, uno de los personajes encierra o marca un estilo de vida y una manera de hacer que para mí por lo menos es lo que me ayuda a seguir moviéndome en ciertas líneas. Aquí está el bien, Peine el Viento de Eduardo Chillida, él con su obra en la Bahía de la Concha y en San Sebastián, post paso por la fragua, o sea, esto viene de Maestranza, un bloque de 2 metros de alto, ahí está acostado, mm, de 10 toneladas cada una, son tres, que arman esta majestuosidad que es una obra de sitio específico. La que venía haciendo él hasta este minuto es una obra que se equilibra por su propio peso y generalmente no está anclada. En el caso de esta sí la ancló, donde se sí, acaba la tierra y empieza el mar, en esa situación de rocas, él tuvo la osadía de armar la más maestra de todas las obras. Esto es sublime, una expresión territorial de la materia, de las más valientes y sensibles que para mí han existido en el mundo. Eh, Después de esta obra abre un mundo en la línea de lo que se viene haciendo en el arte. Eh, y nada, y aparte, Chillida fue un ser excepcional en todo sentido, en su espiritualidad, la relación que tenía con su familia. Pilar, su señora, que era su pilar realmente, que lo ayudaba hasta para calcular las obras, o sea, tenían un trabajo de complicidad bien potente. Tenía mm, 8 hijos, 8 hijos. wow, Eh, sí, y fue arquero, ¿no? Fue arquero en la Real Sociedad. ¿Sabías ah, eso, no? no, No, sí, pues, y era buen arquero. Él habla de que de que tiene mucho que ver con la escultura, porque la escultura se recorre, entonces hay un tiempo y distancia, que fue lo que estuvo practicando ahí. Bueno, se lesionó y al lesionarse se fue al campo, a su casa, y se dio cuenta en qué gastó mi tiempo y vio al frente de la herrería y se puso a hacer. Él no hacía clases, él decía que no era necesario hacer. O sea, que el arte es practicar y entender el material. Sus obras son obras completamente sólidas. Por eso que logra esas formas tan especiales. ¿Vale? bien. Vamos a la Sí, próxima. mira, acá entra el juego del mar también, ¿no? Las olas. Completamente, o sea, él construye el vacío, la tensión que se genera en este triángulo entre las tres y el entre, o sea, el espacio de aire que está dentro de estas aspas. Son Claro, encuadres a un espacio. horizonte y luego paso del viento y ahí viene esta situación del peine. Ahí están las medidas, que esto es muy importante, por lo menos para la etapa en la que estoy ahora de investigación. Entender las medidas, qué significa acercarse, qué significa tocarla. Hay una que se puede tocar, las otras tres se miran. Ahí también se ve un círculo abajo a la Claro, derecha, la que se toca es la que está acá al final. Ahora tengo a el mano cursor. izquierda, sí. Así Claro, que sería es. la primera. Ahí está el marcado en la foto, claro. Entonces Es es más, una... es muy grande. 85 metros es casi una cuadra. Es una Así manzana. es. Así es. Y para trasladar sobre la roca 10 toneladas, porque cada uno de estos elementos tiene 10 toneladas, imagínate la osadía que fue. Fue realmente potente. Y bueno, y todo lo que es el atrio de acceso es una obra que hizo un arquitecto llamado Luis Peña, Ganchegui, que él, bueno, ahí si tú te fijas en la zona donde mostré con un Sí. círculo abajo, ahí es donde hay unos orificios que la ola entra por abajo y sale un soplido de como cuando el mar está bravo, ¿vale? Sale un soplido, entonces es una combinación de ambas cosas. Lo que tuvieron que hacer para lograr esto. Entonces aquí me parece muy interesante como el esfuerzo tras bambalinas que hay detrás y el Sí. manejo
trabajo en equipo. Aquí, si vamos a la próxima, te vas a dar cuenta que todas estas personas son las que hacen posible que Eduardo pueda Realizar eso. hacer, porque esto se hizo hace muchos años atrás, se hizo el 77, estamos hablando casi 48 años atrás. Ah, tiene mi Entonces, edad, de cuando nací yo. ¿viste? No, sí es realmente un... Por eso digo que la más majestuosa es una obra realmente muy potente. Y sé lo más, esto siempre me gusta decirlo para la gente, ¿no? Lo más maravilloso es que lo puedo hacer sin el WhatsApp, ¿no? Así es, Sin sin el celular, WhatsApp. lo puedo hacer sin un iPhone, ¡Ay, qué fuerte lo que acabas de decir! Me lo imagino ¿no? ahora. Nos vemos mañana y si no te ven mañana es porque algo pasó, pero Claro, bueno, el compromiso, es bonito lo que estás diciendo porque el la compromiso, cancelación a los 15 minutos. Ay, che, no puedo ir porque mi hijo tiene fiebre. no, no, los vascos son de hacer, van adelante, así que yo creo que este fue un trabajo fuerte, pero Igual me muy, impresiona el hecho de toda porque ese riel y toda esa estructura es para, no es que estaba ahí porque había un tren que iba al precipicio. Está todo construido por la obra. sí, está todo construido por la obra y también hay que entender esto en un contexto de una cultura fierrera y de muy relacionada al mar también, de poder llevar minerales a otros lugares. Si tú ¿No? en la bahía que está justo un poquito antes de esta, de la Concha, perdón, en Zarauz, un poco más hacia el sur, que no se ve a ver ahí, habían unos montacargas gigantes de barcos, entonces esta como cultura de armar andamiaje y cosas estaba en esta costa, pero igual es una obra en sí misma, o sea, ese corredor podría ser una obra de arte también, o sea, ¿No? Sí, Bien. perdimos mucha comunidad, ¿no? Porque acá me imagino como una especie de comunidad y fraternidad que un poco ya la hemos perdido, ¿no? Sí, En pues, o esta sea, los foto. maestros. Y ahí también te aseguro que están los maestros fierreros. O sea, aquí Sí. todos los maestros de él mismo eran sus propios compañeros, ¿cachai? Se produce algo muy interesante, muy bonito de comunitario. Y también otra cosa que es muy interesante que hoy en día se ve mucho y que acá no, y eso también es algo que nos sacó de humanidad, es que no podemos suponer quién es el jefe o quién es más o menos que el otro, ¿no? Están todos vestidos iguales, parecen todos iguales, ¿no? Hoy últimamente seguramente el arquitecto tendría una camiseta de Chanel, ¿no? Unas zapatillas Recá, ¿no? Y acá es como que están todos como en la misma sintonía. Eso es muy fuerte, eso que estás diciendo, es muy potente. Son una familia Sí, son como amigos, trabajadores, motivados. Oye, todos somos trabajadores. Oye, sí, son una familia de trabajadores motivados por sacar adelante un sueño de algo que después, 50 años después, están hablando de esta obra, ¿cachai? O sea, se mueve, es una pasión humana de sostenerse ante la muerte un poco, comunitariamente, es muy fuerte. A ver los detalles. Acá ya está con el óxido y mira qué Ahora tú bueno. puedes pasar 2 veces más y se van a empezar a mover los videos sin cambiar de diapo. Mira qué choro. Y otra. Qué Ya, bueno. esa es la gracia, como ir combinando todo lo que empieza a darse aquí, esta magia poética del material exponiéndose a lo que es, o sea, un material vivo, lo vemos, naranjo, deshaciéndose, de acero cortén. Tú te puedes fijar cómo están unidas ahí, son 4 barras. Sí, porque me gustó el sistema. Ah, está bueno, sí, me encanta hacer esto en las presentaciones. Sí, justo lo que ahora puedes hacer de nuevo lo mismo, 3 veces para adelante, y aquí te puedo mostrar que en el centro se entiende cómo funciona el sistema estructural y de diseño, que es siempre la misma. En las 3 obras, las tres peines, hace lo mismo. O sea, hay dos que se giran en sí mismos, estamos hablando en la fragua, en maestranza, y una que se devuelve a buscar tierra, ¿ya? En el caso de las dos de la derecha, están
puestos como un árbol, o sea, la del fondo está puesta como un árbol en el suelo y las otras dos laterales van ancladas a la roca de manera horizontal. Un esfuerzo estructural brutal. Entonces esta Una pata está está... en vertical y otra está en horizontal. Sí, así es. Entonces tenemos tres que giran en sí mismas y una que se peina, que se da la vuelta por encima, como el peinado de un dreadlock, que se devuelve y se cruza por adelante para ir a buscar tierra, ¿cachai? Bien, Eso, que me parece interesante empezar a entender cómo funciona la obra en sí misma. La gracia de esta obra es que, como es un sitio de sitio específico, tú la puedes recorrer, entonces hay una relación entre el pie y el ojo, en cómo uno la va viendo, cómo uno la va develando, la va entendiendo. Si uno la ve desde el mar también cambia la cosa. Y nada, pues me parece interesante cuando un artista se mete en el campo de la arquitectura un poco entre líneas. Eh, y ahora en la obra que vamos a ver de RCR, que es la que sigue, nos vamos a dar cuenta cómo pasa el ejercicio al revés, como de una oficina de arquitectos que se mete en el campo del arte. bien. Que también trabaja mucho con este tipo de aceros y de material y de color, ¿no? Sobre todo, ¿no? Así es, porque ellos están cerca de los Pirineos. El País Vasco está, bueno, los Pirineos divide España de Francia. Entonces, hay una cultura, te diría en toda esta línea, pero le llaman la ruta del hierro, una cultura del trabajo con el acero ancestral, o sea, viene desde que armaban las herramientas, ¿cachai? Entonces, desde ahí crean estas obras que se unen muy bien con la naturaleza y con el patrimonio. Claro. La una está con el Mar del Norte y otro con el Mediterráneo. Entonces vamos a hablar de RCR, el Parque Toesca, Piedra Toesca, Tosca, que es una zona de antiguos volcanes que está lleno de piedras volcánicas en el suelo. Sí, bueno, ellos trabajaban muy bien la acuarela. Bueno, son tres. Está Rafael Aranda, el bueno para la acuarela, la Carmen Pigén y Ramón Vilalta. Esta obra es de 2003. Lo interesante aquí es que la obra como que no se impone al lugar, va apareciendo de la nada, es como ocupa muy bien el tema del factor sorpresa. Y aquí era un campo lleno de piedras, una zona rural, por lo tanto los campos vecinos, ellos cuando llegaron, la gente para poder hacer cultivable la tierra van moviendo la piedra y van armando pircas, entonces se va construyendo una arquitectura como medio sin querer. Y ellos aprovecharon como esa observación bonita de estos senderos o caminos a veces de los animales con estas pircas y entendieron que el lugar era tan bonito con estas flores silvestres, estos árboles, que a veces un gesto tan bonito, tan potente de construir un vacío, de hacer lo contrario, quitar un poco de espacio, contenerlo, para que realce completamente sus bordes. ¿Ya? Vamos a la próxima. Claro, acá está. Sí, Ahora como si que pinchas, remarcaron esa acción natural de los animales o de caminar. así es. Si te fijas, la pirca que está a mano derecha es la que existía y ahora Sí. pincha y vamos a ir girando en el video sin querer. Pincha un poquito. Eso. Entonces aquí se empieza a ver cómo estos tajos, estas heridas en la tierra, acompañada por estos muros de contención que están hechos hace 20 años atrás y si tú te fijas la línea sigue intacta, si es una cosa, una obra de arte realmente. Eh, y la piedra volcánica, pues todavía con el valor de este musgo, de esta flor silvestre, de la mal llamada maleza muchas veces es la obra en sí misma. Entonces aquí hice un ejercicio como medio para poder explicar esto que estamos conversando, dale un poco para adelante. Un triángulo, luego tierra con piedra, aparece una línea, un límite, y vamos, Claro, ahí está el eh, vacío. baja, pum, al vacío. ¿Te fijas cómo lo contiene? Aquí viene como todo el efecto de la física aplicada o del cálculo estructural, cómo contener, cómo hacer que la piedra aparezca en el entre. Ah, Son muchos elementos menores que van armando el total. ¿Mm?
Qué lindo que también es como ese intersticio, ¿no? Porque están como muy pegados, después hay una separación. ¿Cómo va cambiando esa separación y cómo vas viendo o no viendo la piedra, ¿no? Eso también es muy bonito. Es muy Y debe bonito, de estar hecho, súper calculado y pensado eso. tienes toda la razón. Fue lo que al estar ahí, al ir caminando en este lugar, de hecho, vamos a la próxima para poder contarte un poco más sobre esto, que tu observación es muy buena. Mira, pincha ahora 2 veces y va a ver un video corriendo mientras hablamos. Entonces, y una vez más. Ahí está, ahí está. Ahí está, ahí está, ahí está. Entonces, es muy interesante ese ritmo porque también te ayuda a moverte en el espacio. O sea, la Ah, arquitectura sugiere el cómo se usa. Es muy interesante. Yo iba bajando esa rampa que está a mano derecha. Sugiere que uno vaya haciendo un sonido con los pies. O sea, los pies van bajando, pum, 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 pum. Y ese ritmo, que es como un código de barra que va cambiando, va sugiriendo una manera también de ir sonando, de ir develando la obra. Em, bien. bueno, y también es muy potente el efecto que se produce con los pájaros. Hay mucho pájaro dando vuelta y hay como una especie de caja de resonancia. Que bueno, estos videos no están con audio ahora, los borré para poder conversar, pero bien interesante eso. Cómo la materia es capaz también de transmitir desde el sonido. Una A mí me arista de... parecía muy raro el principio donde parecía que esos hierros esas estaban como caídos, ¿no? Como se iban cayendo al inicio, Sí. en unos del inicio. A ver si arrancamos de vuelta. No, porque están como que van cambiando también la posición. Sí, va generando una torsión, un giro. Tiene dos puntas la obra, la punta de acceso y la de salida, que tienen ese efecto, que es un efecto más, no es tan de contención, es más estético, viene más de Sí, ondular. Pero es bello porque cuando el sol pega en ese lugar, la sombra de una sobre otro va armando un efecto de piano, que es muy... claro. potente. Y cuando, bueno, acá estás vos, ¿estabas solo o había un contingente de turistas? ¿Cómo es esa relación? ¿O puedes ir solo? Tuve la suerte de ir en una hora que estuve solo. Ah, qué bueno. Sí. Fue majestuoso, realmente. Un templo al aire libre. Conmueve, Muy bien. sutil, armónico, realmente fuerte esa obra. Y nace desde una oficina de arquitectura, entonces es interesante este como cruce de estas dos obras que te acabo de mostrar, como una nace desde la cabeza de un artista haciendo arquitectura, el paisaje, arquitectura, y luego una oficina de arquitectos armando, y de land art y de paisaje, que es RCR, armando una obra sublime, muy sensorial, que te lleva al mundo del arte, o sea, una experiencia artística. Bien. Bueno, no sé qué es arte, qué no, finalmente todo es, pero es interesante como las disciplinas y cómo se arman estas oficinas para sacar adelante lo que traen dentro. Bueno, yo siempre digo que como que qué es arte y qué no es arte es un límite como súper indefinido y como inexplicable, ¿no? Tipo, nadie te puede explicar por qué una obra es arte o no, ¿no? Es una cuestión sumamente como subjetiva y que está ahí en el aire, es como que no lo puedes explicar por qué algo es considerado arte y otra cosa no, ¿no? Completamente, completamente. Creo Es que como, casi que como que a los 38 años me di cuenta que pasa lo mismo con con las artes entre sí. Cuando le bueno, quitas ese límite que existe entre una y otra, el arte, o sea, las artes son capaces de expresarse realmente con su totalidad, ¿cachai? Eh, eh, la obra de arquitectura que estamos viendo ahí tiene mucho de arte, tiene de poesía, tiene de música, el sonido, o sea, están pasando muchas cosas. bien. Bueno, ayer justamente a los alumnos de patrimonio estaba adelantando cuál iba a ser la próxima clase, que es intervenciones de artistas visuales sobre fachadas patrimoniales. Y les hablé de Ai Weiwei. ¿Te acuerdas de Ai Weiwei?
Sí. el chino que había hecho lo del palacio en Firenze. Entonces les comenté que una obra de arte es una foto de un jarrón que él rompe. No sé si te acordás que hay una foto de un... bueno, y cada decía, eso es arte, una foto de un jarrón es arte, ¿no? Y te Mm. y miraban como diciendo, sí, bueno, es como es arte porque es Ai Weiwei, porque lo que dice, lo que hace, ¿no? Y posiblemente lo pueda hacer Gasparoni y no es arte esa foto del jarrón. Sí. Hay situaciones que son como indescriptibles, ¿no? De por qué una cosa es considerada o no. Sí, bueno, hoy en día la academia o quienes rigen, los curadores, quienes rigen qué es arte y qué no es arte, existe un límite bien difuso. Yo ahí como que tengo cierta visión a veces un poco distinta. Lo que sí me gusta más es mirar para atrás y darnos cuenta que el ritual de un grupo puede ser, o sea, todo es arte, o sea, no. Es muy fuerte la espiritualidad en el humano, cómo se va expresando de maneras distintas. Son maneras de comunicarse entre personas. Eh, Bueno, pero después el tiempo como que lo va gestionando, eso, lo que es sí, arte, ¿no? así es. Tipo, hoy podemos decir que Duchamp, el Mejitorio es arte porque pasó hace 100 años y todavía hay situaciones que suceden a partir de ese Mejitorio. Así es. Sí. Mira, interesante la que viene ahora, si vas hacia adelante, Sí, porque hablar de una obra de arte que no es la obra, pero sí la es. Mira, vamos a la próxima. sí, Cristo y ellos dos son geniales. Son geniales. Mira, lo interesante es que ellos armaban estos magníficos dibujos, pintura, esquemas, para presentar una próxima obra de arte. Ellos, Exacto. ellos no aceptaban patrocinio, ni subvenciones, ni pública, ni nada. Entonces ellos vendían estos dibujos, estos collages, estos planos y maquetas para financiar el 100% de su obra, ¿cachai? Entonces cada dibujo es una pieza de colección y muchas veces se vendía a museos y coleccionistas y con eso ellos pues, financiaban las obras. Entonces, ¿dónde parte el arte? ¿Parte en la cabeza? Parte en la cabeza, pues, en el lápiz y luego la obra que se va a construir con esto es parte del proceso. O sea, yo te diría que Cristo, hasta el minuto en que se puso la última vez sus zapatos, estaba haciendo una obra de arte. O sea, Sí. Y las obras son hermosas. Cuando vos ves las obras físicas de estas obras de arte, son ujú. increíbles, son muy lindas. ¿Te refieres a los dibujos y esquemas Sí, o las los dibujos instalaciones? y esquemas, además de después lo que hace. Lo otro sería como una acción performática ya, ¿no? Total, Eh, total. pero Eh, la obra, como los dibujos, maquetas son muy bonitos. sí, totalmente. A mí me gusta mucho la manera en la que él presenta su obra. Esto de hacer una obra realista, pero intervenirla, estas maquetas, dibujos, pinturas, encuentro que es muy interesante. Me encantaría verlo más. Pero la gracia, perdón, un poquito antes con respecto a esa obra en particular, el Floating Piers, que se hizo en 2016 en Italia, en el lago Iseo. 16 días Mm. con todo esto. Eran 3 kilómetros de cubos ¿cómo se diría? De puertos o puentes que quedan flotando, ya a partir de Mm. millones de cubitos. 2.200 bloques modulares de polietileno de alta densidad, armaron esto y después le pusieron este textil amarillo encima. Yo tuve la suerte de poder ir el último día, Ah, calcé justo, justo, justo y pude caminar por ahí. Fue realmente conmovedor. de vos, Sí, fue qué increíble. bueno. Y es muy potente lo que produjeron en todo el vecindario, ¿cachai? Conectaron estas islas con los bordes costeros y hicieron que un pueblito reflotara. O sea, todos los restaurantes llenos, llenos de gente teniendo esta experiencia de caminar sobre las aguas. Eh, entonces el cuerpo humano como medida de la expresión estética y la temporalidad radical, esta belleza que existe solo en el presente, sin dejar rastro físico hacia el futuro. Es muy Está buenísimo. interesante esa Muy bueno. conexión que hay.
una vez escuché algo de ellos que quedó como muy grabado y dije, ah, mira vos, qué interesante. Que le preguntan, ¿no? Ellos en un momento como ocultaban edificios, ¿no? O monumentos, ¿no? Con estas telas, ¿no? Como que envolvían edificios con telas blancas. El ¿Mm? más famoso fue el Reichstag de Berlín, ¿no? ¿Mm? En un momento le dijeron, bueno, ¿por qué, no? Y dijeron, pasa que hay un momento que la gente está acostumbrada a ver las cosas bellas y como que no las identifica o que no las observa. Y como que necesitamos que nos tapen lo bello o lo importante para darnos cuenta que existe, ¿no? Y me pareció Mm. genial, Qué porque hay veces lindo. que cuando ¿no? Que uno está caminando y capaz que va pasando, no sé, por la Torre Eiffel o por otros edificios, que solamente el turista a veces se queda como maravillado. Pero una persona que pasa todos los días no reconoce tipo que tiene algo tan bonito al Muy, lado. es muy interesante lo que estás diciendo, porque a mí cuando, mientras lo decías, como que tuve una imagen de prender una vela, de prender una luz, ¿cachai? En un cuarto. Puedes ver las cosas. Al taparla, al dar la oscuridad. Y te diría que también es lo mismo que pasa con nosotros los humanos. O sea, hay un minuto en que hay ciertas cosas que nos prenden, que nos hacen Claro, estar, como reconocerlos. reconocernos a nosotros mismos y poder expresarnos, ¿cachai? Entonces, como que es interesante esto de develar, de ocultar ciertos Por un elementos. momento, para después cuando te lo muestran de vuelta digas, Sí. ah, mira que tenía todos los días acá enfrente, qué hermoso. Bueno, lo conecto mucho con lo que nos pasa acá en Chile. Acá en Chile tenemos una cultura de la destrucción bien potente. Los terremotos nos echan abajo los edificios patrimoniales, los edificios. Acabamos de tener acá un tornado en Puerto Vara. O sea, estamos en una zona de naturaleza muy que se expresa, ¿ya? Claro, Entonces eso nos obliga como seres chilenos a poder darle un valor a las cosas, a mirarlas con una temporalidad. Nosotros mismos nos quitan el piso, nos cambian el piso todos los días. Entonces es interesante. Sí, tiene que ver como con este ejercicio que todos pudimos experimentar en el COVID un poco, como de que claro. te cambian el piso y eso mismo hace Cristo con las ciudades y con las personas. Sí, sí. Y cuando escuché, cuando leí eso, me pareció súper lindo como concepto. No sé si viste que hay veces que uno siempre dice, no, no todo es mentira, siempre tienes que como decir una respuesta inteligente todo el tiempo, ¿no? A veces no sabes qué punto habrá sido verdad o no. Pero bueno, pero está buenísimo. Sí. Viste que uno tiene que estar inventando, no puedes responder siempre lo mismo. Majete Mm, Cristo, 60 sí. años respondiendo lo mismo. Habrá cambiado todas las veces en una entrevista. Mm. Bueno, y aquí en objeto, le estoy mostrando una foto del guardián, y ustedes se preguntarán, ¿pero por qué? Bueno, es porque este objeto que tengo acá Sí, es de lo que quiero hablar, y es un pedazo de metal, ¿ya? Que tiene mucho que ver con la obra. Entonces, si vamos a la próxima, te voy a poder contar un poco más. Vamos, camión, avanzar, y aquí el camión se va a empezar a mover, y vamos a empezar a ver se- que esta obra se hace a partir de tres grandes vigas de acero de un antiguo puente que estaba botado en la Unión, aquí a un par de kilómetros de Puerto Vara, en el sur. Eran desechos y las pude adquirir y con ellas armamos, y digo armamos en plural porque ahí está todo el equipo, personas muy valiosas que me ayudaron a cumplir este sueño de armar mi primera obra de gran formato. Entonces, como toda gran obra, hay un tema, un desafío, hay un plan de trabajo. Obviamente son obras que si se caen matan personas, por lo tanto, obviamente con cálculo estructural por detrás y todo, pero existe un camino que va a un lugar, pero no definitivamente el lugar está definido. Hay como variaciones en este plan de trabajo. Es una Gantt con variaciones. Por poner un ejemplo, las vigas de acero no pudieron llegar a terreno con el camión. Tuve que bajarlas con bueyes después. Entonces el vos. camión prima,
al no tener camión pluma, tuve que armar una estructura inteligente entre todos los pensantes para poder materializar la obra. Y en ese proceso cambiamos el plano original, también estaba calculado, pero no era lo posible, y le cortamos la punta a una de las vigas. ¿Ya? Y tú te preguntarás para qué. Bueno, aquí te voy a mostrar. Pusimos una viga encima de la otra y dibujamos su perímetro. Sí. ¿Ya? Entonces, al tener el perímetro dibujado, lo cortamos con galletera y pasamos una viga adentro de la otra. ¿Ya? Y con eso armamos esta cruz estructura. Y luego la tercera viga lo que hace es soportar el peso de esta gran cruz que se viene cayendo hacia la roca. Sí, ahí para volver va a costarte un poquito, pero ahí está. Buena, buenísimo. Entonces ahí se ve el corte en la mano de la izquierda, luego la pasada de una viga en la otra con esta máquina y luego la levantada con astucia, ganas y trabajo en equipo. Mirá vos. Entonces si vamos a la próxima, que vamos a tener la obra ya terminada. Así que fuiste un Chillida. ¿Cómo, cómo? Fuiste una especie de Chillida. Ni cerca, pero, Llevaste un camión con las. pero fue un trabajo arduo de alojando en carpa 4 días con gente, compañeros que cada uno se sumó a este sueño de poder armar una obra en la punta de un cerro. Y ahí se alcanza a ver que el peso de toda la obra, que son varias toneladas, cada una de estas vigas pesaba, tenía 12 metros de largo, 50 de ancho y tenía 1 tonelada 100 cada una. O sea, si uno calcula el total de ese peso que se está cayendo hacia atrás y reposa sutilmente en la punta de esa roca. Esa es la Mm, magia, la levedad. está Y muy ahí bueno. parece, y ahí parece Aristóteles con dame una dame un punto de apoyo y te muevo al mundo con este efecto palanca un poco, ¿vale? ¿Qué está haciendo ella ahí? Y aquí se muestra el día de la inauguración de la obra, que hicimos un acto performático de poder darle sonido a los diferentes materiales, Ah, qué ¿ya? bueno. Ahora está sin sonido, pero bueno, súper interesante. Y ahí aparece este elemento que me queda como mi estandarte, que es un instrumento en sí mismo, fue parte de la performance, ¿cachai? Muy bien. Por eso que quería hablar de este objeto que trae consigo un recuerdo de muchas cosas lindas pasando. Obra propia, elegí el Titán del Mar, que esta es una escultura de gran formato que hicimos a muy cerquita del Guardián, a casi 30 minutos, hacia la costa, ya este borde costero, que es un gran gigante acostado en la ladera, que reposa sutilmente ahí en un dolmen y un menhir, ahora sé que se llaman así, no sabía. La piedra cuando está puesta hacia arriba, que lo venían haciendo los españoles, los vascos, todos, se llama dolmen. ¿Ya? Claro, el primero. La derecha, sí. Y cuando está acostada, se llama menir, que tenía mucho que ver con lo funerario, ¿cachai? Mirá vos. Entonces es muy interesante esto que uno viene aquí a hacer cosas pensando en que se le ocurrió, pero en verdad tenemos siglos y siglos y siglos de expresarnos como humanos, armando cosas con las rocas, con lo que tenemos a la mano, ¿ya? Estas vigas son vigas creadas en chapa, son hechas en maestranza, con aceros. Son 15 metros de largo, son más o menos 90 centímetros de alto, 86. Y bueno, y como tú ves ahí, tiene una guinda en la torta, que es el único elemento puesto con fuerza humana, que es esa roquita que flota y le hace La que contrapeso está en el fondo. y todo se estructure, sí. Vamos a la próxima, porque así te puedo contar más detalles de qué se trata. Ahí se ve a uno de los viejos maestros ayudando en armar este dolmen y las vigas llevándolas desde la maestranza hasta el borde costero a 1 hora. Un trabajo titánico, como dice la palabra. De hecho,
un amigo llamado Jean Paz me dijo, Benja, ¿qué onda el trabajo titánico? Y ahí quedó, y yo le dije, ya, lo dijiste tú, quedó el nombre, el Titán. Muy bien, ahí está el montaje. Y ahí está en el montaje, si le das, si pinchas 3 veces van a quedar los 3 videos corriendo. Entonces ahí se ve el efecto de todo el grupo de trabajo poniendo la última piedra, la guinda a la torta y las máquinas moviendo vigas con vientos. Son dos vigas que reposan de manera sutil sobre la ladera. La viga que está encima, bueno, las dos se llama diálogo entre el río y el horizonte. ¿Ya? La que está encima queda en posición horizontal 100%. ¿Ya? Y el entramado entre piedra y otra viga absorbe la diferencia de cota que tenemos territorialmente. ¿Qué es lo que pasa con eso? Que al venir llegando se nos acerca el horizonte del mar, si lo vemos en la próxima. Estamos, qué bueno que están los videos. Gracias. Ahí estuvimos armando con lo que estaba a la mano. ¿Y estas Entonces, vías son recuperadas? no, estas son creadas por. Mira, hice toda la investigación de buscar materiales en desuso. Siempre estoy yendo a la chatarrería, a los lugares, o viendo puentes que se caen, cosas de ese tipo. Y no encontré nada que tuviera la fuerza de lo que yo me parecía interesante tener en este lugar. Vamos a la Bien. próxima, para poder contarte con mayor Ah, soltura sobre. Aquí ya se empieza a ver un poco más de cómo el horizonte aparece al traer esto. Entonces, una chapa de acero de 4 milímetros, 5 milímetros, doblada en tres partes. Vienen tú sabes, vienen de 1 metro, de 3 metros por 1,5 o de 6 metros por 1,5. Y lo doblé en el centro de manera simétrica y dos pestañas de 4 centímetros. Y luego le armé una estructura reticulada interior, calculando los pesos en los lugares claves, ¿cachai? Y luego una chapa final que tapa la parte posterior. Toda esta estructura se suelda, se deja bien hecho en maestranza y se trae y se monta en un día, ¿vale? Ahí estamos con mis hijos, con Bautista y Julián, sobre el tercer hijo, pues, o el cuarto, el Titán y el Guardián. Son como un hijo más. Y nada, es muy bonito lo que pasa con los niños en estos lugares. y es un lugar de juego increíble para ellos. Son increíbles, pues es como Imanix versión humana, grande. Y Aparte te lo dice, hizo papá. y aparte, imagínate. Entonces es muy, muy bonito lo que pasa ahí. Y yo creo que no solamente los niños, los grandes, los adultos, cuando vamos a lugares así, estos templos al aire libre, también les produce algo que los hace sentir niños, ¿cachai? De Ah, despojarse, de mirar el aquí y ahora, de conectar con algo que virtualmente no está hecho por ninguna razón concreta. Ver cosas que no son razones concretas, o sea, no es una casa para cobijarte, no es una pasarela para caminar por encima, es un elemento creado para solamente disfrutarlo por ser. Entonces, entramos en una dimensión muchísimo más profunda del hombre parado en la tierra. bueno, está también el efecto sorpresa, ¿no? La situación esta de la sorpresa que te genera como un vínculo con lo que estás viendo después, en recuerdos o situaciones, ¿no? Que te queda. Completamente. Sí, completamente de acuerdo. Lo que hablábamos antes de que partiéramos la Empezás a quedar. grabación. Y esto que tú me decías, a veces me acuerdo de cosas muy insignificantes de ciertas personas que conocí por ahí, no, a veces no por su. Y ahí está, o sea, lo singular de encontrarte con algo distinto a veces. Ahí se ve la obra en toda su totalidad, en esa imagen de la izquierda. Sí. Es como una especie de tijera cerrada o Sí, abierta. así Hay como, es. Sí. Tres apoyos. Uno que el más chiquitito va a quedar tapado en la hierba, o sea, no va a es solamente una distancia calculada para que el pasto siga bailando un poco cuando crece.
y las otras dos ya son más importantes, la dolmen y el menir, y luego la guinda de la torta que hace todo este contrapeso y esta situación de flotación. ¿Y ese es espacio público, es privado? ¿Cómo llegaste a este territorio? Son una especie de parques privados, son proyectos nada, que lo tienen ciertas personas privadas y yo trato de hacerlos pensar que el arte puede ser una manera de poner el lugar en el mapa, un poco. Bien, Aquí en Chile es muy famoso un efecto que se produjo con el Muelle Las Almas en Chiloé, un trekking que nunca nadie hizo. De un minuto a otro hacen fila para poder sacarse una foto ahí, para poder recorrerlo y conocerlo. Entonces, un poco apelando a esa lógica, poder ir sumando obras para armar rutas entre ellas también, para mostrar la belleza de lo que significa aquí Chile. bien. Y por último, Eh, Serra, Vamos por Serra, la materia del tiempo, que es esta escultura gigante que él hizo. Es una escultura para el Guggenheim de Bilbao. Vamos a la próxima. Entonces, bueno, aquí quiero citar brevemente a Olafur Eliasson, un gran artista, me imagino que lo conoces, que habla, un libro que habla sobre los modelos que son reales, o sea, y también lo hablamos antes con lo de Cristo. ¿Qué va antes? ¿La escultura que va a hacer o la obra de arte? ¿Qué va antes? ¿La maqueta que se está haciendo o la maqueta ya de por sí es una escultura en sí misma? Entonces, esta como combinación que se está produciendo hoy, y hoy más que nunca por la llegada de lo virtual, cómo las cosas un poco tangibles y reales empiezan a ser elementos de... Hasta los souvenirs te diría, elementos valiosos. Vamos a la sí. próxima. Y ahora una más y se muestra un video de esta maqueta maravillosa que tiene Richard Serra en la sala 104 allá en Guggenheim, que nos muestra cómo fue todo el proceso de diseño, de ejecución de esta obra. Se demoró 12 años desde la idea hasta poder construirla. Trabajó muy de la mano con Frank Gehry en el proceso de la construcción de la sala. Hubieron muchos ingenieros, calculistas y personas que ayudaron a poder montar esta obra. Es una obra que no tiene fundación, o sea, va con su propio peso, se autoequilibra. Em, y nada, son recorridos. Ahí estuve investigando un poco más sobre esto y es muy interesante que Richard Serra hizo esta maqueta para prever cómo los visitantes caminarían y en una reunión con los arquitectos del Guggenheim, Serra usó la maqueta para caminar mentalmente el recorrido y la experiencia física temporal. La maqueta permitió visualizar las sensaciones antes de cortar el primer pedazo de acero. Es súper interesante eso. Mm. Es Bueno, y como, también está esta sensación es un site específico y si la quieren retirar del Guggenheim no la van a poder retirar nunca, ¿no? Porque se colocó mientras lo estaban construyendo. así es, tiene algo de eso. Igual estuve investigando y legalmente los papeles del documento dicen que la entrega es por 25 años. Ah, Y sí, como, se venció. y como murió Richard Serra, las descendencias no se va a saber bien qué va a pasar. Y ahora falta muy poquito, porque creo que el próximo año ya llega a esa edad. Entonces no se sabe bien qué va a pasar. Probablemente se va a renovar, porque es, como dices tú, es imposible sacarla. No se puede sacar. Sí. Vamos, si pinchas 3 veces van a quedar los videos corriendo para que conversemos con cosas andando. Bueno, aquí te puedes ver, esta es la obra real ya, no estamos en la maqueta, pero es muy bonito el material, es muy interesante estos recorridos, la sensación que produce caminar por estos recorridos. eh, Tocar el material, también una obra que te permite tocarla, o sea, te dejan pegarle, te dejan tocarla. Es una obra que tiene 130 metros de largo y pesa 1000 toneladas en total, todo, Sí, todo. Y la no. maqueta tiene 1:10, en escala 1:10, ¿ya?
Sí, es una locura. Bueno, y en esta investigación que me encuentro de los materiales, del sonido de los materiales, de la sensación de los materiales, de qué significa un material puesto en la naturaleza, aproveché si vamos a la próxima, te vas a encontrar con un trabajo que estoy haciendo con un músico que se llama Clemente Macay. A ver, Vamos a la próxima. Ah, no, no es la próxima, pero bueno, aquí se ven las dos cosas, maqueta y maestranza. sí. Yo estoy preocupado de tu tiempo, como sé que le puse como 50 diapos. eh, ya, aquí se ve, si pinchas dos veces va a ver el video corriendo y los sonidos que genera. No sé si te van a salir los sonidos, pero No, nada, una investigación le estuvimos pegando a las esculturas de Chillida, a las esculturas de Serra. Vengo llegando allá, estuve la semana pasada. eh, y fue una experiencia bien especial. Vamos grabando todo esto y se va armando el sonido de la materia. muy bien. Así que como otra performance. Sí, aquí no fue para otros, pero estuvimos descubriendo la diferencia entre pegarle una masa sólida de esas dimensiones versus a veces ¿Qué fuiste descubriendo con esos sonidos? van apareciendo, es que me dan ganas de que yo casi que me dan ganas de no responder la pregunta y que puedas escuchar lo que te Claro, dejé en el anterior, porque tiene el sonido ahí. No sé por qué no te suena, ah, pero ya. Bueno, y ahora ¿y esto? y esta es una obra que fue la razón por la que viajé a España en este viaje de 15 días, porque es una escultura de Site Specific en un lugar que se llama Berrocalejo, y ahí la estoy trazando, junto a la Vero Romero, que es una arquitecta al paisaje maestra que vive en Portugal, que es chilena, que es con la que hicimos el proyecto de la Reserva Frutillar en estos juegos que hicimos junto al Nico Larraín. ¿Te acuerdas de esos que son con amarillo y todo eso? Ya. Sí. Ella ahora vive en Europa, entonces nos juntamos para poder desarrollar este proyecto que es una obra de 100 metros lineales ahí se ve la maqueta, de aceros flotando sobre estos grandes roqueríos que los vamos a traer desde la sierra, desde la cantera de cuarcita, que es el... ¿Viste la piedra lo linda? Roja, oxidada. ¿Y por qué siempre piedras como elementos de sostén? Buena pregunta. O Ahí, bueno, tendría que decir dolmen y ¿cómo era la otra? eso. Ahí funciona la pregunta. Ermitas, Bueno, ¿no? es un material que transmite mucho, transmite la historia, es donde pisamos, o sea, hoy día nuestro suelo es, el planeta Tierra es piedra, y finalmente es ponerlas en posiciones claves para hacerla bailar con la naturaleza. Mm. Eh, Te permite llegar a grandes dimensiones, eh, no sé, hay algo ahí medio místico que transmite estos dolmen y estos menires. Eh, Y el acero, en el caso de esto, es unas vigas de acero que las estamos diseñando y pasándolas por cálculo. Una tiene 35 metros, la otra 50 y la otra 15. Y flotan sobre estas rocas y sobre el paisaje, que era el paisaje que estaba mostrando antes en la imagen anterior, en el trazado. Y abrazan la Sierra de Gredos, que es esta sierra que está al fondo, frente al río Tajo. Si te fijaste, había una lámina de agua, es una laguna que se produce, que se produjo artificialmente con aguas del Tajo. Eh, y nada, fue una obra que está empezando a aparecer. Veamos, vamos a ver cuándo resulta. En la nave va, que es un lugar de arte y land art muy bonito que tiene ahí Pepe. Y nada, una suerte. Estamos ahí viendo cómo la hacemos andar. Bien. ¿Y qué crees que, bueno, porque en realidad todos los ejercicios que vimos son todos de arte. Hemos hablado de artes visuales más que de arquitectura. ¿Qué crees que
que te dio la carrera de arquitectura para realizar estas obras de arte? ¿Lo consideras así o son arquitecturas tus trabajos? Es arquitectura, o sea, como te decía antes, ya el límite entre las distintas artes, y vamos a meter a la arquitectura como un arte más, no, para mí ya como que dejó de estar, no, hace rato que dejó de estar, porque también estoy haciendo casas en colaboración con distintas personas o planificación territorial o construcción de templos religiosos, remodelaciones. Entonces, como que ya estoy como medio metido en esto de que es todo, de todo un poco. Es arquitectura, el conocimiento de poder ir recorriendo una obra de esas dimensiones es arquitectura del paisaje. Quizás más sutil, son muros que no están, son condiciones un poco sugeridas. Y volviendo a la pregunta que hiciste antes, que me quedó dando vuelta, dijiste, ¿por qué piedras? Yo creo que la respuesta es por los celtas, por los visigodos y por los romanos que habitaron esas tierras ancestralmente durante millones de años, ¿cachai? O sea, Usaban cómo piedras. conviviendo con esos materiales, haciendo sus lanzas, armando sus cosas, o sea, armando sus castillos. Entonces, es una materia que tiene de por sí mucha información. Y la idea es agarrar esa información y poder llevarlo a lo que estamos hoy, al siglo en el que estamos viviendo. Un pequeño gesto de demostrar o demostrar lo que estamos viviendo. Y hoy día, como te decía, la importancia de salir de lo virtual y entrar en estos nuevos mundos que es la vida real. Entonces son como actos de abrazar un paisaje lejano o de una naturaleza. Bueno, ya terminamos y hoy en día ¿en qué estás trabajando? ¿Cuál es la obra de hoy? Hoy estoy como con cuatro patas distintas. Estoy arreglando en un templo cristiano en un lugar. Pusimos 2025 cruces en el cielo, muy interesante. Ahí también esa obra la partimos haciendo con el Nico Larraín en Estudio Piedra. Estoy pintando un cuadro, Bien, estoy enfocado en eso. Estoy trabajando en planificación territorial, ayudando a una persona que está armando un proyecto interesante. Y una casa, dos casas, pero una que lo que estoy haciendo me estoy colaborando con oficinas expertas en cosas en cada tema un poco. Eso es un poco la jugada. Después de haber tenido oficina y haber estado con esa mochila y que hayamos, entre comillas, fracasado, o sea, que no haya funcionado el proyecto de seguir avanzando en ella, se cierran puertas, pero se abren otras. Y un poco lo que me di cuenta es que me encanta estar libre, con la mochila libre, y ir pimponeando en diferentes lugares y proyectos con personas motivadas en sus temas. Entonces, con los estudios campo, digamos, estoy haciendo una casa, que son expertos no sé si te los has entrevistado o no todavía. un nuevo campo. Estudio campo, muy buenos de acá de Puerto Vara. Estamos haciendo una casa, que es una casa que también es un templo, le llamamos la casa casi es casa templo, al frente de un río. Entonces, ellos son músicos de segunda, o sea, viven la música. Es interesante la conversa ahí. Bien. Entonces, nada, uno va como combinando saberes. Y a eso vinimos al mundo, un poco a unirnos y ir por un lado con uno, después por otro y ir armando la paleta de sabores. Bueno, ya terminamos, así que bueno, gracias Gracias a por, ti, por Adrián. los 5 elementos y seguiremos en contacto. De todas maneras, feliz de seguir en contacto. Espero no haberte vuelto loco con la manera diferente de hacer las cosas, No, porque estuvo muy bien. Así también me entretengo. Es como que ahora vas a quedar como el que tenía que. Ahora, ¿qué es Benjamín? Ah, el que me hiciste hacer videos. Voy a quedar ¿qué como hace ese. pasar? Generalmente soy yo el que paso las diapos porque me gusta ese ritmo, ¿cachai? Como, también como la música, de ir mostrando a ese y si la conversación se estanca, pasamos a la próxima, un poco jugando No, con lo hice eso. yo. Ah, fui el maestro de ceremonia, fui Fuiste yo. tú, maestro, tú fuiste el baterista. Así que Bueno, 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 gracias. Hasta la gracias próxima. a ti. Un gusto Chao, y te chao. felicito, realmente te felicito por lo que estás haciendo. Encuentro que es majestuoso, increíble esto de poder juntarte con gente, analizar lo que está pasando en diferentes lugares.
entender qué está pasando en la cocina, porque tú hablas de la cocina y eso es muy interesante, como no lo que está en el libro, previo al libro, ¿cachai? O sea, es muy bueno. Gracias, muchas gracias. Bueno, hasta la próxima. Vale, chao, chao, que estés bien. Chao.